arquitecto Claudio Ferrari, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. El profesor Ferrari también ha venido varias veces, tratamos el tema en torno a la arquitectura, y el Vitruvio en otra ocasión. El tema de hoy será las distintas partes y categorías que componen la arquitectura y su implicancia en la obra de Vitruvio. Con ustedes entonces, profesor Ferrari. Para mí va a ser un poco difícil la tarea de hoy, porque hemos tenido antes dos ponencias de mucho interés, la del profesor Marcalari y de la profesora Herrera, y además que han concitado, han tocado temas que son muy atractivos. Yo voy a tocar un tema que es importante, indudablemente, dentro de la cultura romana, pero que es menos conocido y quizá en el campo de las letras un poco marginal, no así en el campo de la cultura romana. ¿Cuál es el tema de la arquitectura? Hace unos años atrás, bien decía Rómulo, hace 12 años atrás, 12 habíamos hecho un trabajo, presentado una ponencia relativa a la obra, a la arquitectura de Vitruvio, pero en esta ocasión deseo concentrarme en un capítulo del libro primero de Vitruvio, que tiene un contenido e implicancias enormes para la teoría posterior de la arquitectura, y que ha dado motivo para que los estudiosos hayan propuesto diversas interpretaciones. Vamos a ver por qué el texto es tan oscuro y por qué es tan importante. En realidad, con motivo de la cuarta semana de estudios romanos celebrada en el año 1976, presentamos un trabajo titulado El aporte de Marco Lucio Vitruvio a la teoría de la arquitectura y su relación con la filosofía. En dicho estudio, junto con tratar de dilucidar algunos aspectos biográficos de este escritor latino, nos esforzamos por fijar la fecha de redacción de la obra, su importancia en la literatura romana y precisar las características de su formación cultural. Todo ello dirigido a realizar un estudio documentado relativo a su aporte a la teoría de la arquitectura y determinar la redacción de su obra, la relación de su obra con la filosofía de la antigüedad. En esta oportunidad deseamos profundizar en un aspecto de gran momento para la teoría de la arquitectura, cuál es la definición de las partes o componentes de la arquitectura que Vitruvio distingue y analiza con detalle en el capítulo segundo del libro primero de su obra. Sin embargo, para que este estudio sea completo, deberemos necesariamente referirnos a otras clasificaciones que propone el autor y algunos aspectos relacionados con la fuente. En distintos lugares de su obra, Vitruvio enumera cuidadosa y detenidamente las fuentes que inspiraron su trabajo, sobre todo aquellas relativas a la teoría de la arquitectura. Esto se muestra en detalle en el proverbio del libro séptimo, donde da un resumen de las más importantes textos. Esta lista se inicia con Agatarco de Samos, a quien atribuye las pinturas y decoraciones de las tragedias de Esquilo, habiendo llegado un tratado suyo a la época de Vitruvio. Sobre este mismo tema, dice, escribieron Demócrito de Abdera y Anaxágoras de Clasómenes, quienes describieron la disposición de la escena y el arte de crear falsos espacios escenográficos basados en las reglas de la perspectiva. Cita a Sileno o Silanión, siglo IV a.C., como tratadista de las proporciones del orden dórico, a Teodoro de Samos, siglo V a.C., quien describió el templo dórico de Júpiter en su ciudad natal, a Gersifonte de Cnosos y a su hijo Metágenes de Éfeso, quienes en el siglo VI a.C. hicieron lo propio con el templo de Diana en esta última ciudad. A Pitios de Priene, que estudió el templo jónico de Minerva, allí ubicado, y levantó el mausoleo de Halicarnaso. A Intinos y a Carpión,
que escribieron sobre la obra dórica a Minerva en el Acrópolis de Atenas, a Teodoro de Focea, quien escribió acerca del templo redondo, o sea, del Tolos que hay en Delfos, a Filón sobre las proporciones de los templos y sobre el arsenal que existió en el Pireo, a Hermógenes de Lavanda, circa 200 a.C., autor del templo jónico pseudodíptero de Diana en Magnesia y del monóptero de Líbero Padre en Teos, a Arcesio, tratadista del orden corintio y del templo jónico de Esculapio en Tralles, el que le es atribuido, a Satios y Piteo, que teorizaron sobre el mausoleo, obra cuya autoría se le asigna. Enumera a continuación a Nexaris, Teódices, Demófilo, Polis, Leónidas, Silanión, Melampo, Sárnaco y Eufanor, a quienes califica como estudiosos de menor importancia en el tema de los preceptos relativos a las simetrías de los órdenes. Y por fin incluye una larga lista de los que han escrito sobre las máquinas. Deja constancia además de sus fuentes latinas, sobre las que observa ser extraordinariamente escasas las obras publicadas en comparación a las griegas. Dice: Inea re ab grecis volumina plura edita ab nostris opido quam pauca. Y en efecto solo numera a 3: a Fufilio, quien fue el primero en publicar una obra de este género; a Terencio Barrón, quien en su tratado de las 9 ciencias dedica, dice, una a la arquitectura; y a Septimio, a quien debemos 2, y se lamenta de que otros arquitectos, como Cosucio o Quotsutius, y el ciudadano romano, autor de la cela y del pórtico díptero del templo de Júpiter olímpico en Atenas, y Amucio, dice que son alabados como arquitectos del templo del honor y la virtud levantado por Mario, al igual que otros esclarecidos arquitectos romanos no hayan consignado por escrito sus enseñanzas. Ahora, Vitruvio no se molesta en enumerar esta larga lista de sus fuentes por mera vanidad o voluntad de mostrar erudición, sino, como él mismo lo advierte en el mismo proemio, lo hace con el fin de evitar ser acusado de plagio u ocultamiento de los orígenes de su información. Ego vero caesa neque alienis indicibus mutatis interposito nomine meo y profero corpus neque Julius cogitata vituperans institui ex eo me approbare. Ya hace una larga exposición en ese proverbio en que cita anécdotas que muestran cómo aquellos que se visten con ropas ajenos pueden ser despojados y dejados en una situación inconfortable. Ahora, no hay acuerdo entre los tratadistas a si Vitruvio tomó todo lo que, digamos, las reglas de las proporciones o simetrías directamente de los textos o de estos textos que se citan. Y tampoco nosotros lo podemos saber por el hecho que las fuentes que utilizó Vitruvio hoy día están perdidas. Ahora, Birnbaum y Carpenter sostienen que Vitruvio tomó las proporciones de los textos de los tratados anteriores. Y el primero, o sea, Birnbaum, sostiene que su fuente había sido Hermógenes de Lavanda, cuyos comentarios diferían del templo jónico pseudodíptero de Magnesia, construido por el mismo, su padre y por él mismo, corrigiendo sus proporciones. Al parecer, estos informes, estos textos, las fuentes textuales, eran informes críticos elaborados con posterioridad o durante la ejecución de las obras, de manera que servían como un aporte a la vez, que tenía una finalidad de enseñar y de criticar la propia obra. El segundo, dice, o sea, Carpenter sugiere como modelo para el mismo orden jónico el tratado de Pitios de Priene sobre el mausoleo de Alcarnaso y el templo de Atenea en su ciudad de origen. Bueno, en el capítulo primero, el capítulo tercero del libro primero, que es posterior al que estudiaremos nosotros, Vitruvio nos habla de otras dos clasificaciones, que las vamos a nombrar brevemente, porque como nos referiremos a ello posteriormente, algunos tratadistas, estudiosos, traductores de los siglos XVII y XVIII, en algunos casos mezclan algunos elementos, algunas categorías
clasificaciones con las que vamos a estudiar. Vitruvio, en este capítulo, en el tercero, nos propone una clasificación de las obras de arquitectura en tres partes o categorías: en construcción, gnomónica y mecánica. Cabe aquí aclarar que hasta el siglo XVII la práctica de la arquitectura no solo, como hoy día, incluía la construcción de edificios, sino que también la construcción de puentes, murallas, maquinarias y los relojes de sol, o sea, toda la técnica de la construcción de relojes de sol y de agua. La construcción, entonces, la divide en dos, o sea, él divide en construcción, gnomónicas y mecánica. La construcción en dos: la edificación de murallas y obras públicas por una parte y de edificios particulares por otra. Y las obras públicas, a su vez, las clasifica en tres grupos. Las dedicadas según la finalidad, dedicadas a la defensa, a la religión y a la comodidad. Esta clasificación exhaustiva tiene por objeto, como bien lo señala Perrault en sus comentarios, explicar la división del tratado en 10 libros, justificando la clasificación de las obras según su finalidad o uso. Ahora, en este mismo capítulo, al final de esta enumeración, un capítulo corto, de 2 o 3 párrafos, Vitruvio sostiene que en todas estas obras se busca o se exigen tres requisitos, llamémoslo así: la solidez, la utilidad y la belleza. Ec autem ita fieri debet ut habeantur ratio firmitatis utilitatis venustatis. Son estas condiciones o requisitos de toda obra bien concebida y alta. Vitruvio hace defender la solidez de la firmeza de los cimientos, los que deben ser asentados sobre terreno firme y sin escatimar gastos ni regatear avaramente los mejores materiales que se encuentren. Este requisito se orienta a la calidad técnica del edificio y asegurando su durabilidad e incolumidad, y ha generado una corriente que podríamos llamar tecnológica, que privilegia los aspectos estructurales y constructivos, campos que hoy cultiva con mayor propiedad la ingeniería, pero que de ningún modo podríamos decir ajenas a la concepción arquitectónica de la obra. El segundo requisito, la utilidad, la utilitas, depende de la exacta distribución de los miembros del edificio, de modo que nada impida su uso, antes bien, cada cosa esté colocada en su sitio debido y tenga todo lo que le sea propio y necesario. Como se ve, este requisito está dirigido a obtener un bien o calidad de uso, esto es, a permitir en la mejor forma posible los actos que deba acoger, privilegiando los aspectos que podrían hoy llamarse funcionales e insistiendo en requisitos prácticos o de índole cultural, digamos, de las costumbres. Y finalmente, la belleza, las venustas del edificio depende de su aspecto agradable y elegante, lo que se deriva de la debida proporción de sus partes. Aquí se exige una calidad estética, poniendo el acento en aspectos compositivos y sintácticos y privilegiando la determinante formal de la arquitectura. Por último, en el capítulo segundo, y aquí se centrará nuestro estudio, Vitruvio dedica todo este capítulo, que es por lo demás uno de los más extensos del libro, de los libros, digamos, junto con el anterior, que se refieren a qué es la arquitectura y qué conocimientos requiere un arquitecto. En este segundo capítulo, nuestro autor completa definiendo y dilucidando qué partes o aspectos componen la arquitectura, enumerando 6 de ellos, a saber, el orden u ordenación, ordinatio, que los griegos llaman taxis; la disposición, dispositio, que los griegos llaman diátesis; la euritmia, la simetría; el decoro, decor; y la distribución, distribucio, que los griegos llaman oikonomía. O sea, tendríamos la ordinatio, la dispositio, la euritmia, la simetría,
el decon y la distribución. Pasa enseguida a definir o a explicar en qué consiste cada una de ellas, abundando en distinciones y razones bastante sutiles. La ordenación, dice él, es la apropiada comodidad de los miembros particulares del edificio y una relación de todas sus proporciones con la simetría. Se regula por la cantidad, esto es muy importante, que es una conveniente dimensión por módulos de todo el edificio y de cada uno de sus miembros. Ahora, esta definición del módulo es de gran importancia porque nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos 2 siglos al uso de un sistema métrico que es universal, pero que por otra parte no tiene ninguna relación con una medida natural, así como eran las medidas de la antigüedad y del Renacimiento: el pie, el codo, el paso, el estadio, ¿no es cierto?, el pulgar, la cuarta, etc. Sino que en ese sentido está siempre dirigida la medida y la arquitectura al cuerpo del hombre. Y en el caso de la arquitectura griega, cuando no está dirigida al cuerpo del hombre, se llega a una medida que, si es abstracta, no es universal. O sea, ustedes saben que en los órdenes el módulo es el himóscafo, o sea, la medida de la base de la columna, excepción del orden dórico, cuyo módulo es la mitad del himóscafo, o sea, el medio módulo basal, por un problema que existe con los triclifos, que es una complicación bastante grande que está sobre los arquitrabes, en el friso, hay una distribución de triglifos y metomas. Ahora, este módulo rige por completo las medidas del templo y su simetría, o sea, su relación de medidas. La disposición es la apta colocación y el efecto elegante en la composición del edificio en orden a la calidad. El otro se refería a la cantidad, este se refiere a la calidad. Y esto es muy importante porque cuando analicemos más tarde los críticos modernos, vamos a ver que aquí en algunos se han medido suficientemente las consecuencias de esta nota que coloca Vitruvio y en otros no. Y enseguida dice: como puede verse, esta componente, a juicio mío al menos, es de fundamental importancia, pues fija el ordenamiento total del conjunto, y Vitruvio así lo propone al enumerar en ese mismo punto las ideas que llama él, o sea, las especies de figuras, o sea, las maneras de representación de la arquitectura, que son 3: la iconografía, la ortografía y la escenografía. Esto es la planta, la elevación y la perspectiva, estrechamente vinculadas con la disposición. Evidentemente, la disposición cualitativa de un edificio se representa a través de estos planos. Su importancia en la labor creativa queda de manifiesto cuando agrega que ellas nacen de la meditación y de la invención. Esta nota está ubicada justo después de este punto, dice: «Haec nascuntur ex cogitationes et invención». Enseguida pasa a la euritmia, que es un gracioso aspecto, venustas species, y apariencia conveniente en la composición de los miembros de un edificio, y la hay cuando su altura se proporciona a la latitud y esta a la longitud. El próximo aspecto o parte de la arquitectura es la simetría, que es la conveniente correspondencia entre los miembros de la obra y la armonía de cada una de las partes con el todo según la medida de un cierto módulo. No debe confundirse euritmia con simetría. Esta última es sólo una conmensuración del todo y de las partes por el módulo, siendo por ello esencialmente cuantitativa, al igual que la ordinación. Mientras que
que la simetría no la euritmia es cualitativa, incluye la simetría, pero siendo la simetría solo correspondencia, la euritmia es una correspondencia cualificada. O sea, a la simetría correspondería la cantidad nuevamente y a la euritmia la calidad. Y respecto a este punto se compara con la definición que da Quintiliano cuando dice, refiriéndose a la euritmia, que en materia de actitud corporal del orador la define como corporis quoque decens et aptus motus, ¿cierto? O sea, que el orador adquiera una expresión adecuada al discurso, ¿cierto? No puede tomar una posición jocosa en un discurso funerario, ¿no es cierto? Ni viceversa. De manera que allí también hay un aspecto muy relacionado con una visión literaria o con algunas normas de las leyes. Ahora, el decoro es un conveniente ornato de la obra hecho con elementos aprobados por autoridad. En resumen, es la adecuación de las formas a las circunstancias, o sea, correspondencia de formas y situaciones. En ese sentido, él sostiene en ese capítulo, cuando entra en detalles, se explaya diciendo que el decoro se da por rito, dice. O sea, a ciertas divinidades corresponden ciertos templos, o sea, a las divinidades viriles, a Júpiter, a Hércules, a Minerva, o sea, a Atenea, le corresponde construir templos dóricos, porque son divinidades cuya, digamos, característica es la fuerza. En el caso de Minerva es una diosa militar, ¿cierto? Mientras que a otras divinidades como a las náyades, a Venus, se le debe ofrecer construir templos corintios. Y hay algunas divinidades intermedias como Diana, Baco, a las cuales se les debe edificar templos de orden jónico. De manera que el decoro es en el fondo una relación de las formas con las circunstancias y también con las costumbres. Por fin, la distribución, que los griegos llaman economía, ¿no es cierto?, solo se refiere a aspectos prácticos y por ello lleva también el nombre griego de economía, consistiendo en un debido empleo de los materiales y del sitio junto con un parsimonioso gasto en las obras, el todo gobernado por la prudencia. Se entiende también la adecuación de los edificios a las necesidades y diversas condiciones de sus miembros usuarios. Dice, distributio es copiarum loquique cómoda dispensatio, parcaque inoperibus sumptus cum ratione temperatio. Alter graus erit distributionis, cum adpusum patrum familiarum aut pecuniae copiam. Ahora bien, de un análisis aún superficial de estas categorías arriba enunciadas y descritas, se desprende que ellas se refieren a aspectos relativos a la actividad intelectual dirigida a producir o crear la obra arquitectónica y trata de distinguir las diversas operaciones necesarias a ese cometido. O sea, no se refiere tanto a la obra como a la operación para producir la obra, que en el fondo es la obra del arquitecto, el trabajo del arquitecto. Esta división de este acto creativo en partes es por sí una labor difícil, ya que por su misma naturaleza es unitario, indivisible y sintético. Como dijéramos en el anterior trabajo ya citado, en el que leímos años atrás, estas categorías no parecen ser muy claras, ni mutuamente excluyentes, careciendo de homogeneidad o al menos de la misma importancia. Vamos a ver que en la descripción, por ejemplo, se superpone la euritmia con la simetría con la proporción. O sea, se utilizan términos en distintas de estas categorías. Y a veces parecen superponerse entre sí, incluyendo conceptos comunes a varias de ellas, lo que se deduce de las mismas definiciones.
Además, como veremos, y en ello hay coincidencia entre los estudiosos de Vitruvio, no todas tienen la misma importancia o son de igual trascendencia en la determinación de la inventio arquitectónica y por ende en el acto intelectual que le es propio. De todo lo anterior, parece desprenderse que las categorías reunidas por Vitruvius en este capítulo provienen de distintos textos, fundamentalmente griegos, que contienen diversas aproximaciones teóricas relativas a la creación o configuración de la obra arquitectónica. ¿A qué obra corresponden los distintos conceptos? No nos es dado saberlo, dado que dichos textos, por desgracia, no han llegado hasta nosotros, pero sí eran ampliamente conocidos en la época de nuestro autor. Ello había contribuido a aclarar, si lo supiéramos, muchas dudas y a iluminar con su interpretación con nuevas luces. Sin embargo, podemos deducir que Vitruvio bebió de diversas fuentes, intentando crear una síntesis teórica a la vez original y comprensiva que permitiera penetrar y entender lo que podemos definir como el meollo o centro del acto creativo visto desde la perspectiva clásica. Esto es, considerando la arquitectura como un volumen construido puesto en relación con el cuerpo humano, que abarque los 5 temas fundamentales que la definen: la simetría, la regulación geométrica, el antropomorfismo de los órdenes, las medidas antropomórficas y las correcciones ópticas. Ahora, decíamos aquí, hablábamos, por ejemplo, del sentido antropomórfico de los órdenes. El mismo Vitruvio nos da una clave de una teoría, de un pensamiento que probablemente se retrotrae más atrás del siglo V a.C. Y es el de atribuir una interpretación, o sea, que los órdenes son una interpretación abstracta del cuerpo humano. Ahora, ¿cómo podríamos explicar que los griegos al menos utilizaran 3 tipos, o sea, 3 órdenes arquitectónicos: el dórico, el jónico y el corintio? Y los romanos 5, ¿no es cierto? El toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto. Vitruvio nos da la solución, al menos de los 3 griegos. Nos dice que las proporciones, porque en el fondo los órdenes griegos son sistemas de proporciones para construir edificios más robustos o más esbeltos. También está relacionado con el problema de la euritmia y de la simetría. O sea, uno tiene que escoger, como en música, si va a componer en si bemol mayor o en re menor. O sea, va a escoger dónde se ubica. Y en ese sentido, el dórico corresponde a las proporciones del varón, proporciones viriles. El jónico a las proporciones femeninas, pero a las proporciones de la mujer madura, de la matrona, mientras que el corintio correspondería a las proporciones de las doncellas. De manera que incluso en la definición de los órdenes, los griegos mantienen este antropomorfismo. Ahora, desde que Pollo Bracciolini descubre el texto de Vitruvio en 1414, y sobre todo con la posterior edición Princeps de 1486, a la cual siguieron muchas otras, especialmente en el siglo XVI, la lectura e interpretación de Vitruvio ha acaparado el interés de los estudiosos. No obstante, el capítulo que nos preocupa ha sido uno de los que han centrado la atención, ya que contiene conceptos básicos para la recta comprensión del resto de la obra. Nosotros nos referiremos aquí a las interpretaciones de 3 estudiosos: de Claude Perrault, realizados a fines del 1600, de Josep Ortiz y Sanz, un humanista español que hace una traducción y un comentario a final del siglo XVII, en pleno época del iluminismo, y a un monje benedictino, don Henri van der Laan, que escribe su obra en 1960.
proponiendo enseguida a vuestra consideración algunos comentarios que a nuestro juicio pueden ayudar a una mejor intelección del texto. Ahora bien, a diferencia del texto que nos proponía el profesor Herrera, en que solamente existe un códice, en el caso de Vitruvio, con posterioridad al 1414, tenemos varios códices, e incluso algunos con partes que otros códices no tienen, con palabras cambiadas por los copistas, suponemos, con textos que se pueden leer de 2 o 3 modos. El texto de Vitruvio está escrito en un latín bastante difícil. Y por otra parte, aspecto esencial en una obra de arquitectura, los 10 libros de la arquitectura tenían al final de cada libro o al final de los 10 libros, porque también la referencia del texto es un poco vaga en su redacción, en su sintaxis, una colección de grabados, de gráficos, que no han subsistido. De manera que recibir un libro de arquitectura sin las plantas y sin las elevaciones, sin los dibujos, en realidad es casi recibir un texto misterioso. Bien, esto mismo le da a Vitruvio, por otra parte, un gran interés, porque ha generado una literatura sumamente vasta y sumamente rica, que ha permitido tener distintas visiones de este texto tan hermético. Ahora, yo les había dicho que íbamos a comenzar con ver cuál es la actitud, la posición de Claude Perrault, que fue arquitecto del Rey, fue médico además, y fue el arquitecto que construyó la fachada oriente del Louvre, con posterioridad al proyecto de Bernini, que fue rechazado por ser demasiado italiano en Francia. Ahora, Claude Perrault ya es un precursor, en cierta manera, del neoclasicismo. Y él escribió, en realidad, 2 obras en que se analiza la obra desde el texto de Vitruvio. La primera de ellas es la traducción comentada de Vitruvio, que es del 1673. Y en 1684 publica un compendio de arquitectura, que en el fondo es un comentario libre de la obra de Vitruvio. Ahora, los 2 textos no coinciden. Y no coinciden porque en el primero, que es el comentario, la traducción y el comentario de Vitruvio, Perrault, como está traduciendo, se atiene a la estructura del libro, y la única observación que él hace, la única alteración incluso que él hace, es que él acepta la ordenación, la disposición, pero sostiene que euritmia, simetría y euritmia, simetría y proporción, las 3 cosas, o las 2 categorías que incluyen el término proporción, son una misma cosa. Y tiene un largo texto en que él justifica por qué euritmia y simetría son la misma cosa. Ahora, el libro escrito con posterioridad en el compendio, él, como tiene la libertad de construir estos compendios, como el que nos citaba el profesor Herrera, en que son libros más bien para la divulgación y la divulgación de las ideas del redactor del compendio, allí él mezcla las 3 características o requisitos de que habíamos hablado, las firmitas, la comoditas, utilitas y las venustas, con estas 6 categorías que él las ha reducido a 5, las toma y con ellas hace 8 categorías. Y dice, 3 son las más importantes, que se logran con las otras 5. Las primeras 3 son indudablemente las firmitas, las utilitas y las venustas, y estas se lograrían, en el fondo, tiene razón también, ¿no? Se lograrían con la segunda. Ahora,
Esa es una visión del problema. Don Joseph Ortiz y Sanz, que es un canónigo y un hombre realmente profundo en su análisis de Vitruvio, que es bastante severo en su juicio de otros arquitectos o de otros comentaristas, distingue las 6 categorías, las define, hace comentarios tanto filológicos como eruditos, pero agrega un punto que yo creo de la mayor importancia. Él sostiene que hace una diferencia y mantiene las 2 categorías de simetría y de euritmia. Y según su modo de ver, la simetría se refiere a una medida, llamémosla así, estática del arquitecto, mientras la euritmia tendría que ver con el movimiento. Tal como en Quintiliano aparece, ¿no es cierto?, la definición del movimiento apto y adecuado, aptus et tecens, en la arquitectura la euritmia correspondería a una proporción o a una simetría cualificada y referida al movimiento. Ahora es evidente que la arquitectura no se mueve, pero sí hablamos del movimiento de las masas y de los volúmenes. Y se explaya largamente mostrando cómo el cuerpo, dice, humano, un cuerpo bello, es bello, y da el ejemplo de Antino, se remonta a la antigüedad clásica, o sea, perdón, a la época de Adriano, y dice, o de la cultura griega, y dice, un cuerpo, dice, bello, es bello en cualquier situación, durmiendo o despierto, pero dice, no es igualmente eurítmico. Y en ese caso, dice, hay que referirse a las posiciones de la danza o a las actitudes que se toman para mostrar, digamos, el esplendor de la forma. Y en ese sentido, la euritmia correspondería a esta cualificación de la forma. Yo lo encuentro muy importante esta definición con un aspecto que veremos al final de esta charla, respecto a la opinión que yo tengo respecto a estas 2 partes de la arquitectura de Vitruvio. Posteriormente, en el libro de Van der Laan distingue, y con razón, de las 5 categorías, de las 5 clases, de las 6 clases, él dice que hay 2 más importantes: la ordenatio y la dispositio, o sea, la ordenación cuantitativa y cualitativa. Ahora, como su libro se llama El número plástico, y él está preocupado de un problema fundamentalmente de proporción de las masas, de la superficie, él privilegia la ordinatio. Dice que la ordinatio es aquella categoría alrededor de la cual se centran todas las demás. Y al ser cuantitativa, tiene subordinadas la euritmia y la simetría, mientras que la dispositio, como es, tendría subordinadas al decor y a la distribución. Ahora, también él hace una diferencia muy interesante entre simetría y euritmia. Él sostiene, y se puede derivar de la definición de Vitruvio, que, como dice la definición de euritmia, es la relación de proporciones entre la longitud y la latitud y la latitud y la altura. Por lo tanto, dice, la euritmia es la proporción, o la simetría, perdón, o la proporción de los objetos en sí. O sea, un objeto, según la relación de sus medidas, es eurítmico, pero es simétrico en cuanto está proporcionado al total. O sea, una metopa
que tiene una proporción de 1 a 2, tiene un sistema de divisiones, ¿no es cierto?, de las canterías, sería eurítmica con respecto a sí mismo, pero simétrica con respecto a la totalidad del entablamento. Y el entablamento con respecto a la totalidad del edificio. De manera que uno sería cuantitativo con respecto al total y el otro sería cualitativo con respecto a sí mismo. Evidentemente que a mí me parece que ese es un aporte teórico bastante importante. Por otra parte, el libro de Van der Laan tiene algunas intuiciones realmente interesantes. Sostiene que la misión de la arquitectura es la de crear un orden artificial que es distinto al de la naturaleza, y que este orden artificial se logra a través del número y de la cantidad discreta, a diferencia de la naturaleza, que se caracterizaría por el orden continuo. Y la gran virtud, ¿no es cierto?, el gran privilegio de la arquitectura y de las artes sería el hacer sensible la belleza, que es una cualidad del ser, de hacerla no, digamos, surgir de una deducción, sino que intuible directamente de la materia. En ese sentido, dice que esta pasión de conocer y de buscar la verdad no encuentra apaciguamiento total y perfecto en el hombre, porque está sometido a la servidumbre de la abstracción, de la deducción, y que busca encontrar una inteligencia última bajo las apariencias concretas. Esto se podría lograr en el caso de la arquitectura a través de la ordinatio servida por la euritmia y la simetría. Para terminar, yo personalmente coincido en que, y se nota también en el texto, por la extensión que le da Vitruvio a las dos categorías, que hay dos niveles de categoría. Digamos, en un primer nivel de definición está la ordinatio y la disposición. Y en otro, la euritmia, la simetría, el decoro y la distribución. Pero yo creo que más importante que la ordinatio es la disposición. Y en ese sentido creo que me apoya el texto de Vitruvio, porque el texto de Vitruvio coloca la enumeración de las que él llama las formas de las ideas, o el término exacto que él utiliza cuando habla de las plantas, las elevaciones y los cortes, que son los que determinan la forma de la arquitectura, se refiere a ellas como especies disposiciones, especies, o sea, formas de la disposición que los griegos llaman ideas. Ahora, ¿por qué creo yo que es más importante, más definitoria la dispositio que la ordinatio? Yo creo que es más importante precisamente por su aspecto cualitativo. Lo que define un edificio, previo a poder realizar un trabajo de medidas y de proporciones, que evidentemente son las que definen la calidad plástica del edificio, hay que tener una definición formal, ¿no es cierto?, el uso de la palabra conlocatio, o sea, de ubicación de las partes dentro del todo. Una vez teniendo ese constructo, es posible medirlo y proporcionarlo.
En ese sentido, como digo, yo estimo que es más importante la dispositio que la ordinaria. Y también yo haría, aceptando esta división de momento, de importancia entre estas categorías y las otras, yo creo que hay que distinguir en categorías cuantitativas y categorías cualitativas. Y en ese sentido creo que corresponderían a la ordinatio, que es cuantitativa, la simetría y la distributio, que es la economía. Todas son cuantitativas. Mientras que corresponden, o sea, son predominantemente cuantitativas, evidentemente no. Corresponderían, por otra parte, a las clases o categorías cuantitativas, o sea, a la dispositio, la euritmia, que es cualitativa, y el decoro, que corresponde a una cualidad de la forma y a una cualidad del ornamento. De manera que ustedes ven cómo este texto, que es relativamente corto, puede dar origen a interpretaciones muy distintas. Ahora ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene eso en la práctica? Y yo diría que mucho, porque depende de la visión que uno tenga de la arquitectura, las posibles acciones que uno pueda realizar. O sea, uno no puede realizar acciones, ni diseño, ni configurar edificios, si no tiene un concepto de lo que su accionar es y de lo que las obras tienen que ser. Y evidentemente que estas interpretaciones diversas se han manifestado a través de las distintas épocas de la vida. Ahora, esta discusión teórica ha estado presente durante, por lo menos, durante todo el siglo, fines del siglo XV, hasta hoy. Y el texto de Vitruvio sigue apasionando no solamente a los estudiosos, sino que a los arquitectos en general, hasta hoy. Y hoy, precisamente desde hace unos 10 años a esta parte, con la revitalización de la valorización de las formas clásicas, estos temas, estos textos, han recuperado una enorme vigencia e interés. De manera que, a pesar, como digo, que el texto probablemente es de la época de Augusto, o sea, coincidiría, pero del inicio de la época de Augusto, porque probablemente Vitruvio escribe, o sea, Vitruvio escribe este libro cuando ya es un hombre, dice, anciano, se habla de las arrugas de la cara. Bueno, en esa época serían 60 años, ¿cierto? Y probablemente muere Vitruvio unos 15 años antes de Cristo. De modo que estaríamos dentro de la época, digamos, de los inicios del reinado de Augusto. Y escribe esta obra para pedir una mención de gracia, que la obtiene a través de Octavio. Ese fue el objetivo. O sea, lo que él dice que es bastante interesante el proemio, porque allí él dice que los arquitectos, dice, tienen que tener un gran... que la arquitectura tiene dos partes, la teoría y la práctica. Que los que ejercen la práctica sin la teoría hacen una sombra de las cosas. Y los que solo conocen la teoría no pueden realizar completamente lo que quieren en la realidad. Ahora, él dice que más adelante que construyó la Basílica de Fano y el Templo de Augusto. Por lo tanto, ya Augusto tiene que haber sido declarado Augusto, ¿cierto? Para que se le pudieran elevar templos. Sí, eso nos da más o menos una posibilidad de datación, o sea, que tenía que ser inmortal. Y allí él dice que no pudiendo
no habiendo realizado muchas obras, en parte porque nunca quiso utilizar medios ilícitos, ni poco morales, ni engañar, ni pelear, ni utilizar, ni desprestigiar a sus colegas. Él quiere escribir un tratado que contenga toda esta doctrina y que se la dedica al César, para que el César lo tenga como una, porque digamos, se lo dedica a Augusto, al César, porque habiendo servido con su padre, ¿no es cierto?, habiendo servido con César, lo ayude en esta situación en que se encuentra a una edad avanzada. Pero evidentemente que ese es uno de los objetos del libro, pero él lo dice claramente, y sabemos que obtuvo una pensión por Octavio, a través de lo que iba presentado por Octavio. Bueno, eso es lo que yo podría decirles en este momento. Yo creo que pueden haber más preguntas. En realidad este tema es bastante... ¿sí?